Creo que ya estamos grabando esta segunda sesión del ciclo de Thomas Kuhn de la estructura de las revoluciones científicas del Seminario de Epistemología Contemporánea. Entonces, vamos a discutir hoy el capítulo 2, en el que se toman en cuenta consideraciones relacionadas con la historia de la ciencia, empieza a dar ya como algunas pistas sobre la noción de paradigma y bueno, vamos a ver cómo qué sale de ahí. Entonces, no sé si alguno de ustedes quiera pronto leer algo, alguna reacción y con base en eso vamos charlando. Sí, yo tengo una muy corta, me gustaría iniciar. Permítanme aquí, les Bueno, comparto. le doy el uso Cristian. Listo. Listo, ya me dio los poderes. Sí, ya tiene todo el poder. No devenga tirano. Listo, me dicen si se ve bien. Sí. Bueno, yo escribí más o menos lo siguiente. Dice, los paradigmas, según Kuhn, son un sistema de creencias, pero para ser aceptados como tales deben teóricamente parecer mejor que sus competidores, sin explicar todos los hechos a los que se enfrenta. Sobre este parafraseo tengo dos preguntas. La primera es, ¿cuáles son los paradigmas que adquieren relevancia y cuáles son sus efectos en lo concreto? Y la segunda, bueno, esa primera pregunta, como hay un paréntesis, es que me parece que hay bastantes autores que escriben teoría en relación a paradigmas, pero que finalmente son teorías que muchas veces quedan como puede ser de esta manera, pero como que uno no ve ejecución, ¿sí? Y la segunda, es posible desde el estudio social, lo titulé así para no llamarlo ciencias sociales, determinar de igual manera que lo hace el cirujano, cuáles son los instrumentos, técnicas, teorías para abordar los hechos sociales. Estas preguntas me confrontan porque tanto en Feyerabend como en Kuhn abundan los ejemplos relacionados con la ciencia de laboratorio, de macro y microscopios, y cuando se toca el tema histórico y social, esto es como una opinión mía, este funciona como una red que condiciona, como el estudio de fuerzas externas que se encargan de dirigir la ciencia. Pero, pero escasean más bien los ejemplos desde las ciencias sociales, ¿no? Digamos, en los dos libros hemos visto una abundancia de eso, ¿no? Lo que pasa en los laboratorios, lo que pasa con la teoría de la luz, lo que pasa con la electricidad, bueno, todo eso. Quien quizás haya colocado estas discusiones en un plano de ejecución como un saber técnico y científico de lo social es Bourdieu, un autor que no solo escribió desde lugares marginados, sino que ocupó espacios de poder, lo que le permitió, entre otras cosas, tomar decisiones en torno a lo que es ciencia y cómo se debe estudiarlo. Tengo en este orden de ideas curiosidad por las trayectorias de quienes son referentes, digamos que hoy, en la ciencia y cómo sus paradigmas generan tensiones o acciones concretas en las diversas realidades. Porque hace poco, digamos, leyendo a Kuhn y encontrando como este problema, no sé si ustedes lo compartan, empecé a ver que parte de la derecha intelectual está hablando de ingeniería social como una categoría que explica unos caprichos, dicen ellos, de lo que quiere reformar la izquierda en lo social. Y me parece que pues desconocen toda la ingeniería social que ellos también han hecho a través de sus instituciones históricamente planteadas, ¿no? Es como un poco en ese lugar paradójicamente marxista de la ideología falsa frente a una cosa que sí es verdad y entonces ellos son ese lugar verdadero y los otros son gente que especula. Pero todo esto lo relaciono mucho con Bourdieu porque me parece que en todo caso estos paradigmas funcionan o no funcionan en la medida en que ocupan espacios de poder y asimismo pues generan prácticas concretas, ¿no? De eso habla con prácticas concretas. Entonces, bueno, no sé ustedes o mi lectura está muy desabrida del asunto. Vale, Cristian, pues a mí me hace pensar varias cosas, como que esto de el poder, ¿no? Como de cómo una teoría llega en algún momento como a instituirse, ¿no? Como cuál es el poder instituyente de una teoría para que termine como, pues sí, como poniéndose por encima de las anteriores o de las contemporáneas. Yo creo que ahí hay como al menos dos cosas que igual Kuhn las menciona en el texto.
y pensando sobre todo en este caso que usted coloca el ejemplo de Bourdieu, que escasea en el libro de Kuhn, porque parece que vamos a leer como en Feyerabend en pura física. Eh, lo que yo veo es que esto que mencionaba Kuhn en algún pasaje del capítulo de que al final como que hay gente que termina siendo como una gran síntesis, como en una teoría del pensamiento de una época o el pensamiento precedente sobre un campo específico de la realidad, que resulta pues presentándose como una gran teoría y la gente termina como copiando un montón de esa teoría y luego yo creo que cuando se descuidan pues esa teoría ya está como súper cristalizada, instituida, legitimada y tenemos las escuelas y pues pasa lo que tenemos, ¿no? Como Bourdieu. Bourdieu, yo creo que estamos lejos todavía de tener un sociólogo que pues sí sea más seguido en la sociología que Bourdieu, por ejemplo. Y justamente yo creo que, como lo mencionaba uno de sus discípulos, este Loic Buckua, en algunas de las entrevistas, él le decía en una invitación a la sociología reflexiva a Bourdieu que pues que uno de los grandes méritos que se le atribuían a él era haber sintetizado tres grandes formas de hacer sociología, que aquí bien podrían ser llamados paradigmas, y de hecho en general en sociología también se llaman paradigmas, que es Durkheim, Weber, Marx, ¿no? Positivismo, interpretativismo y marxismo y tal, o teoría crítica. Y como que Bourdieu dice, sí, pues el man trató de hacer como una teoría que conciliara lo que a él le parecía que era cierto de las teorías clásicas de esos tres autores y construyó como todo un sistema con nuevas nociones, nuevos conceptos, inclusive para hablar de lo mismo que hablaban los clásicos, pero dándole como coherencia a todo. Y como que de ese gran intento, pues tenemos la sociología burdiana, que todavía hay un montón de gente que hace artículos como José Ernesto Ramírez de el campo jurídico en Colombia desde la teoría de Pierre Bourdieu. O sea, como que ya hay una familia de investigadores que luego ni se proponen hacer una teoría o pensar con otras categorías, sino que confían tanto en una teoría que sienten que todo el mundo social puede ser leído con base en esa teoría. Y entonces tenemos ya los Foucaultianos, y bueno, todas las escuelas, en su momento los marxistas. Y yo creo que, lo que nos quiere mostrar Kuhn es un poco eso, ¿no? Como hay como una síntesis epistémica que parece que es como una gran síntesis. Uno va a ver, por ejemplo, cuando, no sé, yo recuerdo el concurso que vi de Weber y el profesor al principio se esmeró en mostrarnos de dónde salió todo lo que Weber hizo y lo mismo, era como todos los, sí, el pensamiento de su época, cómo logró sintetizarlo. Y creo que lo que anota Cristian ahí es clave, que igual y Kuhn lo va mostrando, que es la idea del poder, ¿no? Como hay como todo un conjunto de instituciones y de mecanismos y de prácticas que terminan legitimando una forma de conocer, una teoría. Entonces, las revistas, los congresos, las posiciones en las universidades, ahora la indexación, bueno, todas esas cosas. Entonces, sí, yo creo que ahí siempre está como latente esa relación entre saber y poder. Y lo mismo suele la ingeniería social, pues a mí también me llama la atención, ¿no? Como pues esa dimensión aplicada a las ciencias sociales, que también lo podemos llamar política, pues está ahí latente también, ¿no? A mí me llama la atención que igual Kuhn por lo menos mencionó, siendo historiador de la ciencia, que bueno, ¿y qué pasó con las ciencias sociales, no? Entonces está chévere que al menos él se haga esa pregunta. Feyerabend parecía más progre y nunca se asomó a las ciencias sociales. En el último capítulo mencionó que la solución estaba en la antropología de la ciencia, pero pues fue como en el último capítulo, pero como que al menos Kuhn aquí nos hizo una pregunta sobre las ciencias sociales y yo creo que está chévere como respondérsela 60 años después, ¿no? Ya tenemos pistas para respondérsela, yo creo. Bueno, yo mencionaría eso. Y lo de los efectos de esta pregunta que planteaba Cristian, ¿cuáles serían los efectos del nuevo paradigma? Pues yo lo que creo, igual volviendo también a Feyerabend un poco, es como que la ciencia avanza. O sea, como que al aparecer una nueva forma de conocer, hay un montón de gente que le suena esa forma de conocer y llega a otras cosas, ¿no? Yo creo que el punto también es ese, ¿no? Como que un nuevo paradigma deja ver otras cosas. O sea, yo creo que también esta idea del pluralismo epistemológico, a mí al menos lo que me hace ver es que
un poco la idea de la construcción del objeto, ¿no? De la delimitación del objeto. Entonces, con ciertas lentes, con ciertas formas de preguntar, con ciertos métodos, veo unas cosas de la realidad y con otros métodos, con otras formas de conocer, veo otras partes de la realidad y yo creo que esas revoluciones científicas llevan es a eso, ¿no? A tener como más formas de conocer, como que multiplican las formas de conocer. Y yo creo que pues eso al final se traduce en, si uno quiere, en este contexto desde el siglo XX, donde la diversidad es riqueza, pues enriquece las formas de conocer o algo así, no sé. A mí me parece que enriquecen, pero no tienen la misma validez. Poco es como la incomodidad de nuevas epistemologías, por lo menos en el campo de la ciencia, ha hecho que los médicos tengan que pensarse dos veces antes de dar un concepto, una fórmula o diagnosticar algo, porque ya hay, digamos, como un campo donde se intenta negociar entre esa ciencia médica de laboratorio clásica de farmacéutica con todo lo que tiene que ver en relación a saberes ancestrales, también médicos o que se consideran que sanan, que curan. Eh, pero me parece que generan extensión, ¿no? Porque quien toma las decisiones en definitiva, pues está más cargado de la lógica occidental y de los paradigmas de la ciencia occidental que otra cosa, ¿no? Es como un pluralismo que está jerarquizado también, por lo menos lo veo así, ¿no? Steve está en un silencio que me No, es que estoy genera pensando. curiosidad. Ah, ok. No, para nada, poniendo atención, poniendo atención. Exacto, sí. Yo le comentaba a Kevin que yo no había leído el texto. mm, yo no he leído a Kuhn, pero quería justamente, digamos, que pasar por el seminario para saber cómo las lecturas que ustedes tienen, las preguntas que ustedes tienen, como para después asomarme al texto un poco desde esos elementos. Me parece bastante interesante, pues, la pregunta que plantean y la reflexión que desarrollan con relación a esto de los paradigmas y cuáles serían esos posibles paradigmas en la actualidad. No sé si los efectos, o sea, yo no sé si se puede hablar de efectos como una relación directa entre el paradigma y como si sucediera algo de forma directa. Seguramente sí, no sé, pero o sea, a veces pienso que esa relación causa-efecto, pues, no sé, no necesariamente se tiene que dar, no necesariamente se da. Se producen una serie de hechos posteriores que pueden estar relacionados con esos, pero también a veces con otras interpretaciones. Y lo señalo un poco porque, eh, por ejemplo, y pues obviamente esto se sale pues del asunto, sino que va a lo que estoy diciendo. eh, Cuando el psicoanálisis llega a Estados Unidos, comienzan obviamente a pensar un poco desde Freud y comienzan a ampliar la psicología. La psicología es una de las disciplinas más estudiadas en las universidades en Estados Unidos. Se comienzan a abrir, se comienzan a disponer de recursos, se comienza a disponer de recursos para investigaciones, para revistas, pero luego aparecen otra serie de modelos que eh, tienen en cuenta el psicoanálisis, pero no se van por la línea psicoanalítica, ¿sí? Entonces, claro, uno podría decir eso es un efecto del psicoanálisis o la llegada del psicoanálisis, pero pues finalmente se termina convirtiendo en autoayuda, en otras cosas. Entonces, no sé, como es que si hay un efecto directo o si hay unos hechos posteriores que tengan que ver, pero no necesariamente como esa relación causa-efecto, pero no más. Kuhn mencionaba una parte del documento de este segundo capítulo, dice así, cada una de las escuelas correspondientes se apoya en su relación con alguna metafísica concreta y todas ellas hacían hincapié en el conjunto particular de fenómenos ópticos que su propia teoría explicaba mejor, distinguiéndolas como observaciones paradigmáticas.
Y en algún momento dice, la historia sugiere que el camino hacia un firme consenso en la investigación es extraordinariamente arduo. Y me hacías pensar un poco en el ejemplo que colocas del psicoanálisis y cómo empieza a desplegarse este saber, sobre todo en Norteamérica, ¿no? Porque ellos a finales de los 90 van a cientificar, si esa es la palabra, como la felicidad, y pues de ahí es donde viene este asunto de la autoayuda, ¿no? De suponer que hay un saber y que a partir de eso pues se generan unas técnicas. Lo que hablaba con los efectos es que ya cuando hay un consenso, digamos que ese consenso pues está tejido por relaciones de poder, desde donde lo veo. Cuando hay un consenso, hay unos efectos, esos efectos por lo menos de eso que nos comentabas de la autoayuda. Yo tengo un libro que le he comentado a Kevin varias veces que se llama Happycracia y es un estudio epistemológico. Ah, ¿lo has leído? Eso, es un estudio epistemológico de cómo se vuelve o se trata de volver ciencia o se vende como ciencia todo este tema de la felicidad. Y me parece que ahí hay unos efectos concretos, es decir, nos llegó a nosotros, incluso como profes de colegio o de universidad, encuestas o alguna cosa de evaluación que mide cuán feliz eres o cuán cómodo estás o todo este tipo de lógicas, ¿cierto? Del coach, porque se mide, ¿no? Se mide la satisfacción del cliente, pero también del operador. Y de eso hablo con los efectos, porque sí me parece que sería muy chévere preguntarnos hoy tanto nuestros sistemas de creencias, de lo que nosotros normalmente nos nombran un hecho, y entonces no sé lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Y uno ya tiene como un sistema ahí como para explicar medianamente lo que está pasando sin hacer el estudio. Eso es lo que yo le estoy entendiendo a Kuhn cuando él dice que hay paradigmas y uno con base en eso, sin querer, sin pretender que el paradigma explique todo, ya uno empieza a tener como una serie de supuestos. Y lo otro es que en relación a pues, estos efectos concretos, pues sería chévere eso también preguntarnos, bueno, hoy, ¿quiénes son esos referentes o cuáles son esos lugares donde se están colocando pues estos saberes técnicos y donde de manera extraña, voy a utilizar esta palabra, nos dicen que es el consenso del momento, ¿no? Es como si se llegara en este recorrido muy ilustrado de lo que viene mejor, como si se llegara a un espacio donde pues el consenso, porque es que además, pues siendo profe de colegio, veía que incluso en los textos o la manera en cómo los profes explicamos, pareciera ser que la ciencia, uno, es un cúmulo de cosas, dos, es progresiva y tres, siempre supera lo anterior y es la manera en cómo se enseña, es decir, o sea, eso tiene un efecto concreto. El chico llega a la universidad pensando que hay unas teorías que son mejores que otras, y entonces la del momento, si es estudios culturales, pues hago estudios culturales, como en esa lógica, ¿no? Sí, sería como un poco preguntarnos eso, además porque en algún momento hablando con Kevin, teníamos como la noción de que esta pelea entre los posmodernos y los no posmodernos era un asunto muy del nicho, pero esto debe también significar que hay unos debates de una magnitud un poco más global en unos espacios concretos. Ahí me refiero como a esas cosas de poder. No sé qué piensan como al respecto, que esas cosas estén operando ahorita o cómo la ven. Pues yo hice mi reacción en torno a eso, es solo una pregunta, se las comparto. Dale. ¿Se ve? Pues sí, yo me pregunto a propósito de todo eso, ¿el conocimiento tiende a la revolución científica o a ser multiparadigmático, es decir, plural? Como que, claro, con revolución científica, hasta lo que entiendo, es como que llega una forma de conocer y la anterior queda más o menos invalidada. Pero yo lo que siento respondiendo a Kuhn 60 años después en ciencias sociales es que en ciencias sociales tenemos un conocimiento multiparadigmático. O sea, no es como que ya se acabó el marxismo o no es como que se acabó el positivismo. Es decir, las políticas públicas las hacemos con pura estadística de Durkheim desde el suicidio hasta hoy. O sea, eso no ha cambiado. Y pues tenemos igual estudios interpretativos en el Centro de Memoria Histórica. O sea, como que las tres formas de conocer
y yo creo que ya hay más que están apareciendo ahora, como esto de la investigación, creación y ahora el giro ontológico, en fin. Yo creo que en ciencias sociales más o menos hemos normalizado ese pluralismo epistemológico y hay como escuelas, entonces ya cada uno tiene como su nicho, en los departamentos uno ya sabe más o menos qué profes van por cuál línea, cuáles son los marxistas y qué trabajo reciben. Inclusive hay trabajos que resultan de diálogos entre paradigmas. O sea, yo dirigí una tesis en la pedagógica donde nos aventamos a hacer un diálogo entre un paradigma interpretativo y un paradigma marxista. Y un profesor que era jurado se fue de culo y dijo que cómo era posible eso, que dirán en el Vaticano. Y entonces, pues, al tipo le parecía muy loco. Yo le decía, pues, que podemos hacer lo que queramos, ¿sí ve? Porque, pues, la ciencia también no solamente descubrimiento de cosas de la realidad, sino también es creatividad, imaginación. Y un poco eso es lo que nos quiere decir, yo creo, con la noción de paradigma también. Entonces, yo tendería a creer que el pensamiento puede ser plural, justamente con la idea de que van saliendo nuevas cosas y van apareciendo más formas de conocer. No obstante, hay dentro de esos nuevas formas de conocer, yo creo que sí hay cosas que resultan inconmensurables, que ya no van, y ahí es cuando surge el problema, ¿no? De, pues sí, vamos con una física o la otra o cosas así. Pero por lo menos yo creo que en ciencias sociales no tenemos tanto ese problema. Yo creo que en general tenemos, además sí compartimos métodos, o sea, un marxista puede ser cuantitativo y un positivista también. Y usted puede hacer una etnografía hermenéutica y una etnografía con un corte más marxista, como Marvin Harris, sin problemas. Entonces yo creo que sí, ya tenemos como un mínimo común que inclusive supera el paradigma porque tenemos métodos en común que han salido de paradigmas distintos, pero no los hemos prestado y cada paradigma ha hecho una forma para ajustarlo y utilizarlo y validarse. Tenemos como ya un mínimo común de ciencias sociales, realmente creería yo, y hay formas de conocer que son más o menos compatibles pese a su inconmensurabilidad, por ejemplo, de supuestos ontológicos, que se basan en estos paradigmas en supuestos más bien distintos, pero aún así igual los hallazgos a los que llegan son parecidos, ¿no? Un poco esta idea de Feyerabend de que pluralismo siempre ha habido y varias formas de conocer llegan a veces a los mismos hallazgos, ¿no? Como esto de que todos los caminos conducen a Roma, quizá no todos, pero varios sí. Y también eso es algo que yo creo que habría que tomar en consideración. Pero no sé ustedes cómo ven, cómo que responderían a esa pregunta. Pues yo siento que esta pregunta como llevado a un debate contemporáneo de esta tensión que todavía se siente mucho entre la ciencia social y la ciencia que aborda, por ejemplo, cosas de la biología o del cuerpo, como a partir de teorías relacionadas con la partícula y todo esto. Eh, Creo que, digamos que yo siento que una puso en crisis a la otra, ¿no? De alguna manera, un poco por las preguntas que uno se hace. Entonces, mientras una pide cosas factibles, de hecho, de demostración, como lo veíamos con Feyerabend, poco se le dice eso a las ciencias sociales, como demuéstreme, como, pero cómo se produce, pero usted me dice aquí que ocurren estas cosas, pero entonces cómo se da, ¿no? Como una demostración que, digamos, la otra tiene una forma un poco más sencilla, ¿no? Pero asimismo las ciencias sociales o estas discusiones ponen en crisis a estas disciplinas porque claramente se muestran muchas veces cómo hay una serie de arbitrariedades de toma de decisiones eh, que se hacen pues dentro de este sistema de creencias, es decir, dentro de un paradigma y con las cuales se termina solucionando alguna pregunta, algún problema
en concreto, ¿no? Me parece que es una pregunta que permite como pensarnos esas crisis, ¿no? Porque vuelvo y digo, creo que el asunto de esta pluralidad de ontológica o esta pluralidad a nivel epistemológico, pues no se da en una conversación horizontal o un reconocimiento del otro, sino como en un sistema muy parecido al de la discapacidad e inclusión. Es decir, hay un centro muy fijo todavía en donde el otro llega a conversar, te puedo modificar la habitación, tu espacio, pero pues hay unas condiciones que sí siento que siguen siendo pues bastante arbitrarias en el asunto. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el IA, yo creo que está más del lado de la revolución científica que el multiparadigmático, o no sé cómo lo vean, pero yo sí siento que sigue como en esa tesis de la revolución científica, ¿no? Del cambio, de la irrupción, de se van a transformar las cosas porque estamos haciendo ciencia, investigación y esto produce realidad y cambia las condiciones, ¿sí? Es como que relega esa otra parte, por lo menos lo veo así. Y Kevin, y cuál serían, o Cristian, cuál serían como los mínimos consensos que ustedes ven en las ciencias sociales, a partir de los cuales se construyen, pues, los demás? Yo veo varios, Steve. Por ejemplo, yo recuerdo mi primera clase en primer semestre de epistemología y teoría social clásica, por allá con José Ernesto Ramírez. El man hablaba de los tres axiomas de las ciencias sociales. Y era un poco como los supuestos ontológicos de los tres paradigmas. Vine a entender muchos años después. Entonces, uno es como siempre hay grupos. O sea, si hablamos de ciencias sociales, hablamos de grupos. No es como que sean, o sea, aparte de la realidad de la que estamos hablando, es de gente gregaria, gente que se junta para vivir y para luego morir. Otro era como siempre hay conflicto, que era como el aporte marxista en la axiomática que proporcionaba el Cucho. Entonces, como siempre hay conflictos, no es como que la sociedad esté en paz siempre. Y el otro era relacionado como con la legitimidad, algo así como que la legitimidad permite que la sociedad funcione aún en contra, los individuos sigan las reglas aún en contra de su voluntad, una cosa así como la legitimidad de las instituciones. Eh, y yo podría sumar varios, ¿no? Hay como, por ejemplo, Lévi-Strauss jugó a lo mismo con la antropología en los años 50 para mirar como cuáles son los universales de la cultura. Vio que no había casi, pero por ejemplo encontró la prohibición universal del incesto y ese yo creo que es otro. Estudiando igual como mínimos que se pueden entender como en un nivel ontológico de cómo son los grupos, pero también epistemológico de cómo son las ciencias sobre esos grupos, ¿no? Eh, yo creo que todas las ciencias sociales están de acuerdo en que debe haber como una justificación empírica de lo que se dice. Entonces, tanto si cualquiera de los paradigmas va a esperar que lo que digamos sobre los grupos esté sustentado en cosas que vimos de los grupos, cosas que los grupos dijeron sobre lo que hicieron, cosas que la gente hace. Entonces, productos que la gente hizo, ¿no? Las evidencias de su cultura material también cuentan, también toda su imaginación, todos sus relatos, como que son ciencias empírico-analíticas, sobre todo, porque además trabajamos siempre con categorías para tratar de clasificar eso que conocemos. Pues ya hay un mínimo común de métodos, o sea, los manuales de ciencias sociales hace rato existen, más allá de sociología, de antropología, de historia, de geografía, son manuales que tienen la pretensión de dar pistas sobre cómo conocer a cualquier persona de las ciencias sociales. Y esos manuales de ciencias sociales comparten, yo creo que toda una familia de métodos que ya están instituidos y que uno lee varios manuales y todos van para el mismo lado. Entonces está la etnografía que arranca en la antropología, pero todos los sociólogos
dicen que hacen etnografía o son formados para tener pistas para cómo hacer etnografía. También, claro, las encuestas las hacen primero los sociólogos, pero en antropología también hacemos encuestas, así hayan memes burlándose de antropólogos haciendo encuestas. Eh, Hacemos también grupos focales, o sea, las formas de conocer, los métodos, digamos, también ya están como instituidos, ¿no? El archivo de los historiadores también lo hacen los sociólogos y tenemos sociología histórica como Norbert Elias o cosas así. Mismo Foucault yo creo que puede entrar fácilmente a esa misma categoría si uno quiere. Entonces, yo creo que si uno se pone a mirar tanto la forma en la que se delimitan los objetos, los supuestos ontológicos que hay detrás, los métodos, las grandes teorías, que es, en este caso es como los paradigmas, ¿no? El marxismo, el interpretativismo weberiano de ahí en adelante, y el funcionalismo de Durkheim y el positivismo en adelante. Igual, luego nuestras escuelas contemporáneas, ¿no? Como el postestructuralismo y todo lo que sale de ahí, etcétera. Yo creo que ahí ya, pues como una ciencia normal, ¿no? Diría Kuhn, ¿no? Una cosa así grandísima, un mínimo común de cosas en las que estamos de acuerdo. Yo creo que pronto las ciencias sociales, y aquí estoy arriesgando algo que se me acaba de ocurrir, a lo mejor desde este punto de vista de esta epistemología en la que estamos ahorita, con Feyerabend y con Kuhn, lejos de lo que se creería y que se dijo siempre, de que estamos como epistemológicamente siempre detrás de las ciencias naturales y ahí somos más jóvenes y imitándolos. Yo creo que desde el punto de vista ya de un pluralismo epistemológico que estos manes están tratando de hacerle caer en cuenta a los físicos desde los 60 y quién sabe si les han parado bolas, pues las ciencias sociales hace rato están ahí, ¿no? Como que hemos logrado construir unas formas de conocer plural, donde además nos podemos comunicar, no es como que vayamos por lados distintos, sino que, pues sí, yo dirigí una tesis con dos paradigmas y Bourdieu, todos los burdianos, pues juegan con los dos paradigmas y cualquier sociólogo que se gradúe en la actualidad, pues sabe hacer métodos mixtos, porque en los trabajos toca hacerlo y las instituciones que aplican las ciencias sociales jugando a ingeniería social o a política, como se le llame a eso, pues hacen ambas cosas, ¿no? Entonces yo creo que haya todo un sistema de comunicación, unos lenguajes observacionales comunes y que eso no le ha restado la pluralidad y la diversidad que hay ahí, ¿no? De interpretaciones y de teorías, pero también hay como un mínimo común para comunicarnos. Entonces yo creería, o sea, mi balance respecto a Kunko, el que preguntaba qué onda las ciencias sociales, es que estamos, yo creo que muy bien, o sea, desde el punto de vista de un pluralismo epistemológico, y no sé hasta qué punto estemos mejor que los de las ciencias naturales, con su ingenuidad fisicalista y creyendo que lo único que existe es lo que ellos ven con sus aparatos y estas cosas, ¿no? No sé. Además que también es un sistema de creencias, no desde la TUR puede decir que también es un sistema de creencias lo de los aparatos, ¿no? Lo que hablábamos la sesión pasada del que dice que estás vivo, ¿no? El pulso, por ejemplo, y cómo se interpreta eso. Eh, me hizo pensar que viene en que quizá uno de esos consensos también a los que se ha llegado es poco contestar la pregunta que qué es lo que se quiere demostrar, ¿no? Un poco también qué es lo que dice la crítica de la ciencia y es como, bueno, pero las ciencias sociales que demuestran o que muestran y cómo lo muestran, ¿no? Eh, y pues que contestar esta pregunta pasa precisamente por utilizar unos instrumentos o unas formas, unas técnicas que no puede ser cualquiera, diría yo, ¿no? Es decir, si vas a hacer una etnografía desde una posición marxista, pues no puedes ir un poco desde otras nociones, es decir, la etnografía ya te va conduciendo con unas formas para que lo presentes y lo demuestres de esa manera. Mi profesor de maestría me decía como, bueno, usted investigando sobre temas relacionados de la discapacidad, ¿qué es lo que quiere mostrar? ¿Qué es lo que quiere indagar en función de esos campos que quizás no se vean tanto? Porque siento que, por ejemplo, Foucault es importante en el
sentido de mostrar lo que se normaliza y no se normaliza, ¿no? En términos de la legitimidad que hablaba Kevin, qué es lo que se considera normal y qué no, y eso es algo que hoy en día, digamos, es muy recurrente verlo, ¿no? ¿Quiénes son los marginados? ¿Quiénes son los que tienen voz? ¿Quiénes son los que, cuáles son las prácticas que están más legitimadas que otras? Y siento que ahí también vienen como precisamente esos consensos, ¿no? Que pensé que era solamente en términos de teorías, pero es que incluso los instrumentos también empiezan a funcionar así, ¿no? Quizás Bourdieu dio unas pistas, pero en el ejercicio de tratar de darle como un uso apropiado a estos instrumentos, estas teorías, se ha ido delimitando ese ejercicio. Claro, hay gente más purista y más religiosa que otra, pero yo sí siento que, o por lo menos Kevin me lo hacía pensar así, pues sí hay como un trato de justificar ese uso y por qué ese y no otro, ¿no? Finalmente es lo que se le pregunta a uno cuando lo están evaluando. Comparto mis apuntes. Bueno, Pues yo la verdad tomé apuntes, traje como fichas y pues los comentarios. Ya luego traigo, es tratado. que un tratado sobre el método. Tratado contra el método de Un, Feyerabend un por Kuhn. contratratado. Prefiero un stand-up. No, ayer estoy como deprimido, ayer me fue muy mal. Solo Y sí tengo se que ve decir triste. sí que no se le nota nada, pero Ya no nada, va a nada. ser la ciencia alegre, sino la ciencia depre. La Gaya Ciencia. Ese No, sí sí, tiene un ayer, tag. es que la comedia es así, te brinda picos tanto de felicidad como de depresión, eso es lo que no me gusta. Sí, porque cuando te va bien, pues hago reír y cuando no, pues uno dice, ¿será que sí sirvo para esto? Pero bueno. Y bueno, pero bueno, a lo que vamos. Bueno, yo como estoy entendiendo y como estamos, pues yo como que también comparto mi método de lectura, ¿no? Como que yo intento primero a ver qué me dice el autor. Intento como ahí sí, en términos muy fenomenológicos, hacer como una epogé, en el sentido de poner entre paréntesis todos mis prejuicios, intentar a ver qué me está diciendo y luego ahí sí ya con todo mi lenguaje observacional o con todo mi background, pues ver pues cómo lo actualizo, si me gusta, si no me gusta, etcétera. Y yo lo que siento al principio es que obviamente él se está preguntando porque su mismo nombre lo dice, su énfasis va a ser en la revolución, o sea, en el cambio científico. Pero para entender esos cambios científicos, tengo entendido que antes hace toda una descripción, porque siento que Kuhn es muy descriptivo, es exageradamente descriptivo, incluso hace tipologías también de tipos de hallazgos que van haciendo los científicos. Pero antes de entender la revolución científica o el cambio científico, él quiere entender cómo se consolida lo que él llama la ciencia normal. Y esa consolidación de la ciencia normal, él la entiende con el concepto de paradigma. Incluso muchas veces él emparenta paradigma con, con ciencia normal. Entonces, digamos que en este segundo capítulo lo que yo veo es explicarnos ¿cómo se construye la ciencia normal? ¿Qué es una ciencia normal sobre la cual luego se va a erigir cambios, ¿no? Que ya, bueno, que ya la categoría, y ahí ya quito la epogé, ya la categoría normal, pues ya con Foucault hemos aprendido que tiene muchos problemas, ¿no? ¿Por qué ciencia normal? Y entonces, ¿cuál sería una ciencia normal? Y etcétera, ¿no? Surgen esas preguntas allí. Pero bueno, él está preocupado en mostrar qué es la ciencia normal. Entonces, recién comenzando el capítulo, él dice, en adelante me referiré con el término paradigmas a los logros, o sea, habla de logros que comparten estas dos características. Características que aquí no enuncio en este párrafo, sino que ya había enunciado previamente, que es que
se disminuye el debate entre escuelas. Incluso me preocupa porque, bueno, desde mi perspectiva, para que haya ciencia normal, se debe disminuir el ruido del debate y de la discusión y del disenso, ¿no? O sea, ya debe, o sea, incluso a veces siento un aire evolucionista en la descripción de Kuhn, porque él habla en ciencias de estado preparadigmáticos a cuando ya se erigen los paradigmas. Incluso luego utiliza la categoría de posparadigma, ¿no? De ciencias posparadigmáticas. Entonces, él dice, bueno, una primera condición para la ciencia normal es que se reduzca el ruido o el disenso entre escuelas, ¿no? Que él para matizar y no meterse en problemas dice que siempre va a estar, pero que luego un paradigma logra estar, y lo que dice Kevin muy bien con el ejemplo de las ciencias sociales, logra estar debe tener acuerdos mínimos, un consenso mínimo, también decía Cristian, ¿no? De ciertas creencias, ya sea en el campo pues de la electromagnética, en la mecánica, bueno, en este caso Kevin hablaba de la antropología y uno puede ir en ciertos estudios. Ustedes si me preguntan, y yo tengo entendido que la profe Erika también es filósofa, si esto aplica a la filosofía, no sé, porque a veces yo siento que la filosofía puede ser una metadisciplina y como metadisciplina no se rige con los criterios de una disciplina, entonces en la filosofía no habría paradigmas, o sea, la filosofía al menos lo que hay son escuelas y en debate constante. Incluso, por ejemplo, en esta idea de ciencia normal, al menos como la presenta Kuhn, pues todo lo que dice Aristóteles, pues ya estaría desechado porque no resiste ni los problemas actuales ni los ejemplos. Y ahorita, no sé, tenemos libros en filosofía actuales donde miran la actualidad de Aristóteles para la ciencia contemporánea. Entonces, no sé ahí cómo entraría todos estos estudios, pues al menos desde la perspectiva de ciencia normal de Kuhn. Yo creo que dirían que ustedes no sirven para nada. Si nos ponemos muy utilitaristas, sí, O a lo sí. mejor sí es lo que usted Ujú. dice, que la filosofía se rige por unas reglas totalmente distintas realmente. Distintas. También yo me hago o sea, así como ustedes se hicieron la pregunta muy responsablemente, que me parece genial de, bueno, ¿y cómo entra esto para mi disciplina? Pues yo también dije, bueno, en filosofía, ¿hasta qué punto podemos hablar de paradigmas? Por ejemplo, yo crecí constantemente en la enseñanza, incluso hasta el doctorado, donde constantemente me decían, es que la filosofía más bien es un problematizar constante. Y pareciera ser que el paradigma ya acaba la problematización, porque ya hay unos mínimos que no se problematizan y sobre esos se construyen. Y la filosofía incluso te dice a ti, o las filosofías, para ser más exacto, pues no, esos mínimos ni siquiera están garantizados. Vamos a cuestionarlos de base, ¿no? Entonces, claro, aquí uno sí está en el campo de la filosofía, incluyendo su profesionalización, pues para mí hay un cortocircuito que no sé asimilar muy bien y pues espero ir asimilando, ¿no? Entonces, bueno, la primera característica de la ciencia normal es que se disminuye un poco el ruido de las discusiones, y otra que dice Kuhn es que pues ayuda a solucionar nuevos problemas y hacer predicciones. Entonces, luego dice, y sigo leyendo, que al elegir este término es mi intención sugerir que algunos ejemplos aceptados de práctica científica efectiva, ejemplos que incluyen conjuntamente leyes, teorías, aplicación e instrumentación, suministran modelos de los que surgen tradiciones particulares y coherentes de investigación científica. Entonces, fíjense que el consenso no solo se da en creencias, sino se da en 4 niveles. O sea, para que una ciencia sea considerada normal según Kuhn, o lo que él ha visto y ha documentado, es que debe haber consenso en leyes, en las teorías, en la aplicación de esas teorías y leyes y en la instrumentación. Más o menos lo que nos decía Kevin, ¿no? Hay unos axiomas en las ciencias sociales. Bueno, hay unas teorías, hay una aplicación de esas teorías y hay unos métodos de investigación como la etnografía, que más o menos todos los científicos sociales utilizan, ¿no? Ahora,
En la página 41, también de todas maneras dice lo siguiente. En lugar de ello, nos encontramos también un diferente número de escuelas y sus escuelas rivales, la mayoría de las cuales abrazaba una variante u otra de las teorías epicureístas, aristotélicas, platónicas. Un grupo consideraba que la luz constaba de partículas que emanaban de los cuerpos materiales, para otro era una modificación del medio interpuesto entre el cuerpo y el ojo, otro explicaba la luz en términos de una interacción entre el medio y una emanación del ojo, dándose además otras combinaciones y modificaciones de estas ideas. Cada una de las escuelas correspondientes se apoyaba en su relación con alguna metafísica concreta y todas ellas hacían hincapié en un conjunto particular de fenómenos ópticos que su propia teoría explicaba mejor, distinguiéndolos como observaciones paradigmáticas. Otras observaciones se abordaban con elaboraciones ad hoc o quedaban como problemas relevantes para investigaciones ulteriores. Entonces, lo que yo entiendo, según Kuhn, es que esto pasaba en la ciencia preparadigmática. Y yo leo, por ejemplo, esta descripción que él aplica a la cuestión de la luz. Y pues yo ahorita actualmente, y como lo dijo, lo veo en filosofía. No sé la profesora de pronto, Erika, cómo lo vea, porque está en el campo de la filosofía, pero yo, o sea, por ejemplo, yo trabajo filosofía de la mente. ¿Qué es la mente? Pues hay escuelas que definen la mente de muchas maneras, ¿no? Y incluso está el problema de la conciencia como todavía un problema no resuelto y bueno, y ahí abona las neurociencias, otras ramas de la psicología, la inteligencia artificial también un poco, etcétera. Entonces, uno desde la perspectiva de Kuhn, yo podría decir que la filosofía está en un estado. Se nos fue. ¿Murió? Sí, se nos fue. Lo rostearon Otra vez. otra vez. Te va a mandar un artículo a ti sobre el humor. Me parece que sería chévere que se lo leyera en función de eso, ¿no? Porque después de leer eso, pues yo entendía que en definitiva no es importante si uno es chistoso o no es chistoso, sino lo que ocurre en campo. Pero pues bueno, ya este nos contará. Dale, Eri. Bueno, pues yo quiero iniciar diciendo que yo no soy filósofa. Yo estudié filosofía, pero pues de ahí a ser filósofo pues es otra cosa, porque yo no tengo obra, un filósofo tiene obra, yo no tengo obra, no tengo nada, solo un título, ¿me entienden? O sea, no puedo decir que soy filósofo. Y Mucha no he estado humildad. trabajando, O sea que filósofo para ti son los que escriben. es el que tiene obra, o sea, para mí el que tiene obra es el filósofo. Ah, sí, hola, ¿cómo estás? Mira, pues yo Es estaba que me señalando fui, que, me fui. que yo no soy filósofa. Yo estudié Ah, pensé. filosofía, pero pues yo no tengo obra. O sea, yo no tengo obra y para mí un filósofo es el que tiene obra. O sea, cuando uno Ok. tiene obra, ya tiene, digamos que un campo ahí. Siempre pienso como ¿Qué quiere filósofo decir tener Marx, obras? filósofo Ah, Aristóteles, filósofo Kant, filósofo Zizek, filósofo Santiago Castro, pero yo todavía, y no creo que lo llegue a hacer. Yo estudié filosofía para responderme cosas que a veces me pregunto, con un no, pues yo método también. y Yo sí. también. Y para mí, pues para mí tener obra es justamente poder hacer desarrollo teórico de sus ideas. Y yo solo lo he hecho en un par de veces, un par de ocasiones nada más. Y cada vez Ok. que me toca escribir una tesis. Bueno, primero eso, sí, eso no más. Eh, pero sí me parece muy interesante la pregunta que usted replantea a partir de la pregunta que se plantean ellos en el campo de las ciencias sociales y cómo se vería en la filosofía. Es cierto lo que usted dice, me parece que es bastante interesante. Uno puede decir, pues nada más revaluado que la física de Aristóteles, obviamente, en este momento. Y sin embargo, todavía hay personas haciendo sus trabajos, sus grandes investigaciones en la física de Aristóteles, ¿sí? O sea, nosotros podemos seguramente encontraremos investigaciones doctorales en este momento sobre ese libro.
o sobre la mímesis, o sobre la República de Platón, porque finalmente creo que en eso sí buscamos cosas diferentes, ¿no? Las otras ciencias sociales y la filosofía, o sea, bueno, las otras ciencias humanas y la filosofía, pues yo creo que buscamos cosas diferentes. A mí me parece que en la filosofía, si bien muchos autores dicen que las escuelas son sucesivas y que vienen justamente eh, como que una viene a replantearse lo que sería la verdad, lo que la otra no dijo, a superar a la otra. Yo la verdad lo que creo es que no son así sucesivas, sino más bien son simultáneas, en la medida en que si bien no aparecen de manera simultánea, obviamente, siguen manteniéndose las ideas de los autores, siguen manteniéndose sus reflexiones, por ejemplo, si bien podemos replantear muchas cosas de Platón, todavía nosotros seguimos siendo platónicos, seguimos estando en un mundo platónico, Occidente lo sigue siendo, todavía pensamos en un mundo dual y es muy difícil salirse de ahí. Todavía nosotros pensamos en el original y la copia, no solo digamos que en cuestiones académicas, sino en la vida cotidiana. O sea, es una cosa que de hecho me parece increíble y es como estos autores que parecen tan poco cotidianos, o sea, como que la filosofía no parece algo cotidiano y sin embargo es como lo más cotidiano en nuestras creencias. Pero por supuesto no en nuestras creencias científicas, no necesariamente en nuestras creencias científicas, sino en nuestras creencias cotidianas, en lo que hacemos a diario. Digamos que eso me parece interesante de la pregunta que usted ha planteado, porque si uno se pone a pensar, eh, la filosofía sigue trabajando sobre ideas muy similares. Claro, digamos, ahorita llega el desarrollo tecnológico, la inteligencia artificial y bueno, todo este asunto, y nos comenzamos a plantear, parece que nuevas preguntas. En principio pensamos que esto lo va a cambiar todo y de hecho una pregunta que me surge a mí en relación con lo que ustedes decían, pero pues es simplemente una pregunta, no la escribí, no la redacté, eh, y es si de pronto con todo este desarrollo de la inteligencia artificial y del algoritmo y de todo este tipo de cosas, esto vendría a marcar un paradigma o esto vendría a marcar una nueva forma de conocimiento y de entender el mundo, ¿sí? Que la gente dice, no, es que el conocimiento es ya lo que dice, pues, el chat GPT es lo que dice, es lo que dice la verdad y es lo que dice un poco que ya no necesitamos como hacer el esfuerzo de conocer, sino que simplemente si le preguntamos a un algoritmo nos va a responder y nos va a responder lo que es cierto, pues. Yo Sí, sí creo un poco después, un poco como usted lo señala, yo sí creo que en filosofía el asunto es que nosotros no estamos buscando entender los fenómenos concretos del mundo, ¿sí? Nosotros no buscamos entender qué pasa con, no sé, la recepción de los programas o de los noticieros sobre conflicto, o las noticias sobre conflicto en, en el contexto colombiano, no nos interesa saber qué pasa qué pasa con el arte relacionado con el conflicto en el contexto colombiano. Nosotros, si mucho pasamos por ahí, pero para respondernos otras preguntas. O sea, no buscamos como algo necesariamente concreto. A veces la filosofía no busca como tal algo concreto, como conocer un fenómeno como tal. Y tal vez eso es lo que hace que nosotros, pues, no necesariamente vivamos de el paradigma, el reciente paradigma, el más actual, ¿sí? O si hay combinación de varios, sí. sí es un poco lo que yo creo con relación a la apelación que hacía Steve Sí, digamos bueno, que me sobre mi gustaría formación y decir, sobre lo que yo dije. gracias, profe Erika. ¿Se ve la pantalla? Sí. Sí. Ah, listo. Con respecto a lo que decías, bueno, en términos de Kuhn técnicos, un paradigma se erige cuando hay una ciencia normal. ¿Y qué quiere decir que haya una ciencia normal? Cuando hay unificación o mínimos en leyes, teorías, aplicación, instrumentación. Y claro, paradigmas no puede haber un único, ¿no? Digamos, dentro de la física,
y muy bien Kuhn lo ha ilustrado, hay un paradigma en el electromagnetismo, hay un paradigma en la mecánica, o sea, prácticamente que cada rama de la física tendría su paradigma, digamos, porque hay unos mínimos. Entonces, desde el punto de vista de Kuhn, y aquí aclaro esto, hago énfasis, desde el punto de vista de Kuhn, decir el paradigma de la inteligencia artificial sería muy laxo, sería un uso muy coloquial de paradigma, como él lo ha venido explicando. O sea, si nos atenemos a Kuhn escolásticamente, lo estoy diciendo. Ahora, hay que distinguir desde la perspectiva de Kuhn que el paradigma él lo está tratando emparentado con la ciencia normal. Ya cuando de pronto hay descubrimientos tecnológicos como la inteligencia artificial, que obviamente trabajan de la mano con varias ciencias, porque la inteligencia artificial no es una disciplina en sí, o sea, es casi como un conjunto de técnicas, artefactos y demás que se utilizan en todas las disciplinas. Los físicos la utilizan para procesar datos, los biólogos también utilizan redes neuronales, etcétera. En investigación social yo podría utilizar un programa con inteligencia artificial para hacer mapeo de un grupo. Entonces, claro, ahí lo que te diría, Kun, es que no confundas la técnica con el paradigma. Y son dos discusiones distintas. ¿Cómo se consolida un paradigma? A cómo las tecnologías, en este caso la inteligencia artificial, van cambiando nuestras maneras de sentir, pensar y actuar. Claro que son temas que creo que están relacionados, pero si nos atenemos a una jerga kuniana, pues habría que hacer distinciones, ¿no? Eso en aras de comprender a Kuhn, ¿no? Ya luego le podemos decir, bueno, ¿será que también podemos hablar del paradigma de la posverdad o podemos hablar, etcétera? Pero en términos de Kuhn, el paradigma solo se restringe a lo que él llama las ciencias normales. Ya tocaría preguntarnos hasta qué punto podemos ampliar ese concepto, que yo creo que tocaría ahí sí hacer un estudio, un estado del arte y demás, ¿no? Pienso yo. Pero bueno, sigo y ya termino, creo que termino ya con esta, no voy a leer todas las fichas que saqué y ya con esto termino y pues reflejo mi molestia sobre Kuhn. Kuhn dice lo siguiente, la página 45, en ausencia, me salto en la primera línea, bueno, un poco de la primera línea y dice, en ausencia de algún paradigma o de algún candidato a paradigma, es probable que parezcan igualmente relevantes todos los hechos que podrían corresponder al desarrollo de una ciencia dada. Como resultado de ello, la primitiva recogida de datos es una actividad mucho más aleatoria que la familiar en el desarrollo científico posterior. Además, en ausencia de una razón para buscar algún tipo particular de información más recóndita, la primitiva recolección de hechos se limita usualmente a la multitud de datos que están al alcance de la mano. O sea, prácticamente lo que hace un paradigma en términos kuhnianos es reducir la pluralidad. Por eso es que yo no entendía la pregunta de Kevin, o sea, cómo paradigma y pluralidad pueden convivir. O sea, y básicamente este párrafo me lo está, al menos este párrafo me lo está constatando. O sea, un paradigma se erige precisamente cuando no tengo multiplicidad de escuelas, multiplicidad de problemas, sino que ya hay unas leyes, procedimientos, teorías mínimas sobre las que los demás construyen predicciones, experimentos, dispositivos tecnológicos, etcétera. Entonces, pareciera ser que erigir un paradigma es modelar de tal modo que reduzcamos cierto ruido y es, en cierta manera, restringir la pluralidad. Ahora, Kuhn, yo creo que no está tomando partido, o sea, no está haciendo juicios deónticos ni de carácter normativos, sino él simplemente está describiendo cómo está funcionando la ciencia. Ahora, como tengo también el sesgo de Feyerabend, yo siento que la descripción que hace Kuhn de la ciencia, hasta el momento lo que he leído, toca ver, porque como muy bien lo dijo Kevin, también él tiene en cuenta lo de las comunidades de científicos, lo de las instituciones, lo de las revistas, publicaciones, etcétera, pero hasta el momento me da la impresión de que él hace una descripción muy interna del trabajo científico,
como le decía Feyerabend, brindándolo de todos estos componentes emocionales, irracionales, porque está hablando prácticamente de lo que Christian dijo muy bien, ¿no? Teorías antiguas que se desechan por teorías nuevas que se erigen y que dan unos mínimos para construir a partir de ahí, ¿no? Y pareciera ser que está escribiendo la mentalidad de los científicos que está estudiando de que el conocimiento científico, en cuanto se constituye como ciencia normal, pues es progresivo, ¿no? Incluso repetidas veces en el segundo capítulo dice que un paradigma se erige sobre otro porque logra solucionar problemas que las antiguas teorías no pueden hacerlo. O sea, la razón que está dando es una razón netamente teórica. O sea, claro que está haciendo un estudio social, pero las razones que dan para al menos sugerir los trufos de un paradigma sobre otro es teórico, es intrínseco. O sea, la física, los principios de Newton fueron más efectivos que la física aristotélica, punto. Y eso porque tienen experimentos mejores, ayuda a desarrollar instrumentos de observación mejores, etcétera, ¿no? Entonces, sí, claro, no es un positivista de la vieja data, no estoy diciendo eso, pero siento que todo su análisis es muy internalista, ¿no? A mí los científicos me están dando estas razones que explican su desarrollo y yo las acepto. Muy diferente a Feyerabend, que Feyerabend dice, bueno, los científicos dicen esto, pero yo estoy viendo es esto, ¿no? Entonces, eso eran las primeras impresiones que tengo por el momento, ¿no? Uh -huh. A mí me llama la atención este, como esta paradoja que usted encuentra en mi pregunta, ¿no? Como por un lado, el paradigma parece que es como, sí, superar cierta pluralidad al adquirir como un mínimo de acuerdo sobre lo que vamos a conocer y cómo vamos a hacerlo. Eh, pero por otro lado, está la idea de que en ciencias sociales cuando aparece como un nuevo paradigma, aparece una escuela y pasa algo parecido a lo que mencionó Eri con la filosofía, y es que no se torna como progresivo, sino que quedan luego paralelas, o sea, como que van quedando escuelas. Y entonces, claro, la escuela de Frankfurt apareció en los 50, que es de tradición marxista, pero esa gente estaba haciendo preguntas diferentes a las de Marx, y luego unos empezaron a dialogar con el psicoanálisis y, en fin, la comunicación, o sea, eso ya es una escuela diferente. Tiene sus preguntas, sus formas de responder, sus problemas de interés, su familia de autores con los que discuten. Y entonces como que al final yo creo que sí, que parece como una paradoja, pero yo creo que en ciencias sociales y en filosofía estamos en algo parecido, como que no tendemos a la revolución científica. eh, claro, pese a que la hay, ¿no? Por lo menos en antropología, difícilmente alguien defienda el evolucionismo de la antropología del siglo XIX, eso no, sobre todo políticamente, hoy nadie Sí, va a defender eso, es muy difícil. pues más Entonces o yo creo que menos, yo creo que algo porque hay de eso, pero en general yo siento que tendemos a tener es más como pues paralelos, ¿no? Como varias paradigmas, como multiparadigmas. Y eso suena como una paradoja, ¿no? Porque si el paradigma se supone que resta pluralidad al buscar consensos mínimos, pues lo que tenemos hoy en día con un conocimiento multiparadigmático como el de las ciencias sociales o la filosofía, es como varias formas de conocer, pero que no empiezan de la nada, sino que parten de unos mínimos, de unos consensos, de unas tradiciones. Y yo siento que eso suena como a una gran manifestación de un pluralismo epistemológico. O sea, a mí eso me suena muy bien, la verdad. digamos que el gran insight que yo me llevo hoy, gracias a la conversación con ustedes, es que, claro, de pronto lo que nos hace un poco de ruido y obstáculo es que obviamente Kuhn solo utiliza las ciencias naturales como modelo para analizar la noción de paradigma. Y como usted muy bien dijo, deja la pregunta, bueno, ¿y las ciencias sociales qué? Y aquí lo que ha hecho Christian
Y Kevin, pues en todo momento ha sido, pues responderle esa pregunta a Kuhn, ¿no? ¿Cómo entraría eso ya en las ciencias sociales, en la filosofía y demás? Porque si nos atenemos a las ciencias naturales, pues uno queda con una impresión muy rígida, porque incluso todos los ejemplos que pone Kuhn es incluso sobre consensos de definiciones, o sea, habían escuelas que definían la luz de cierta manera y ahorita pues hay un concepto mínimo de luz del cual se construye pues todo lo demás, o un concepto mismo o un concepto mínimo de gravitación, etcétera, aunque ahorita lo de la gravitación ha cambiado un poquito porque, bueno, ahí hay un lío entre la teoría de la relatividad y la física cuántica, etcétera. Pero bueno, el punto es que, claro, si uno se atiene a las ciencias naturales como modelo de entender un paradigma, siento que uno queda con una imagen muy rígida, ¿no? Y se cierra estas posibilidades que precisamente ustedes están mostrando de que pueda haber como multiplicidad y mínimos a la vez, ¿no? Que es lo que más o menos entiendo que pasa con las ciencias sociales. Pero como lo está exponiendo Kuhn, uno queda con la imagen de que no, pues hay que, incluso Kuhn en algún momento dice, es un defecto de los investigadores siempre intentar volver a los conceptos primitivos, ¿sí? Como, bueno, entiendo por energía esto, tal, cuando en un paradigma tú dices, no, ya se conoce la definición de paradigma hace tantos años, perdón, de luz hace tantos años, y yo estoy trabajando sobre esa definición y punto. Cuando, por ejemplo, volviendo a lo que decía la profesora Erika o lo que usted decía más o menos, a veces en ciencia, en filosofía y en humanidades en general, yo siento que a veces se entra en juego las definiciones, ¿no? Claro, uno podría decir, ay, ¿será que todos comparten la definición de poder de Foucault? ¿Será que en ciencias sociales todos parten de la definición de poder de Foucault? No lo creo, porque también está la de Bourdieu, digamos. ¿O será que todos en ciencias sociales parten de la misma definición de sociedad? Cuando pues está la de Marx, está la de Weber, está la de Durkheim. Entonces, por ejemplo, en ciertas cosas sí tendría, desde la perspectiva de Kuhn, aire de paradigma, pero en otras no. Por ejemplo, yo siento que en las nociones básicas, en las humanidades, en todo momento estamos en desacuerdo. Y para mí eso no es un defecto, para mí eso es una riqueza. Pero pareciera ser que la ciencia normal que él propone, no. Ya hay una definición de luz, ya hay una definición de energía, ya incluso ya hay fórmulas matemáticas sobre las que se parte. Por ejemplo, en electromagnetismo están las conversiones de Maxwell, y ya sobre esa se construye todo. Y en ciencias sociales, Kevin, usted no puede llegar y decir en un auditorio, yo parto del concepto marxista de sociedad que todo el mundo aquí comparte. Pues no, no porque alguien le va a decir, no, pero es que yo soy más weberiano y el concepto de sociedad de Weber tiene esto mejor que el de Marx desde mi perspectiva, etc. A eso iba, a eso iba. Sí, yo quisiera también volver sobre la pregunta que había hecho Eri acerca de la IA. Y claro, yo en general estoy de acuerdo con la precisión como conceptual de Steve, términos de que la IA pues no sería tanto como un paradigma, sino como, sí, la tecnología o algo así. Pero como yo interpreté la pregunta de Eri, no sé si eso era como lo que ella quería preguntar, es más bien como cuáles serían los efectos en las formas de conocer que tiene la irrupción de esta tecnología en las formas de conocer que se están viniendo ahora, ¿no? Y yo lo que creo es que definitivamente eso va a cambiar todo. O sea, no solamente la forma en la que conocemos, sino el mundo que vamos a vivir o que ya estamos viviendo, que es un poco lo de Donna Haraway, ¿no? Un mundo más cyborg. O sea, nos descuidamos y ya tenemos el chip con la IA acá y vamos a ver es qué hacemos con toda la información disponible del mundo para pensar cosas, que ya la tenemos. No está el chip acá, pero lo tenemos en el celular, en el bolsillo, en el reloj, en la computadora. Eh, y claro, yo por un lado siento que hay, en primer lugar, nuevos interlocutores. O sea, yo no le pregunto todos los días a la IA, pero varios días le pregunto a la IA cosas, como relacionadas con lo que yo estoy haciendo, precisiones sobre algún autor, dónde puedo encontrar tal texto sobre esto, qué dijo tal autor sobre tal cosa.
y en general me parece un buen interlocutor. O sea, la IA me ayuda como a ver cosas, a clarificar cosas sobre lo que estoy escribiendo, sobre lo que estoy pensando. Entonces yo creo que la idea de tener como nuevos interlocutores no humanos para pensar problemas poshumanos, eso me parece como algo que está muy loco, pero que es en lo que estamos como entrando en este momento. Y bueno, habrá que ver también, pues, qué otros efectos tendrá, pero por ahora estaba pensando sobre todo como en eso, ¿no? Como en esos nuevos interlocutores. A mí pues en este momento se me acaba de ocurrir como, bueno, ¿y qué pasa si le decimos, bueno, produzcamos nuevos problemas? Un poco jugando a esto de Horkheimer, de la función social de la filosofía, producir nuevos problemas. Yo solamente le he preguntado cosas, o sea, yo le he manifestado los problemas a ver qué respuestas me da, pero todavía no le he pedido que me formule problemas. Seguramente sí, ¿no? También sería a lo mejor una fuente con esos interlocutores de nuevos problemas que no hemos identificado en las formas de conocer, en la realidad, etcétera. Pero bueno, yo creo que hay como muchas posibilidades ahí. Yo en todo caso sospecho que eso tiene seguramente como muchas consecuencias en las formas en las que conocemos. Por ahí llegó como un mensaje marxista. Tal vez los operaístas italianos no buscaban una finalidad tan fácil de definir como otros marxistas anteriores. Es que Pero una Cristian cuestión preguntó aquí, sobre pero algunas sí tienen narrativas teleológicas como el marxismo y el positivismo. Y yo simplemente digo, pues es que no es un marxismo, son los marxismos. O sea, no podemos decir como el marxismo Omar, es teleológico, son los marxismos. Pues, pero ¿qué Marx conocemos? ¿Qué Marx conocemos? El Marx que se alcanzó a publicar en un momento, no conocemos el Marx de todas las obras. Hay obras que se publicaron hasta hace apenas unos 60 años que no se habían conocido, que no las conocí, que no lo conoció, ni siquiera Benjamin conoció eh, los elementos fundamentales para la crítica de la filosofía política. O sea, hay cosas que no, o sea, hay cosas de Marx que hasta ahorita se están construyendo, se están reevaluando, textos que hasta ahorita están siendo criticados, cuestionados o reutilizados para otras finalidades. Entonces, claro, a veces tenemos una idea como que Marx ya lo sabemos y Marx dijo tal cosa y tal cosa y pues tal vez no, o sea, mi lectura de Marx es como que tal vez no lo conocemos tan bien como la gente pretende conocerlo y que no existe un marxismo, sino que existen los marxismos, ¿sí? Ahorita hablamos de posmarxismo, que tal vez es menos teleológico. Los separatistas italianos no creo que estén buscando una finalidad así como, no, mire, es que vamos a la lucha del proletariado y la dictadura del proletariado, no, ellos estuvieron buscando una cosa sobre el tiempo, preguntándose sobre el tiempo, ¿m? Pero no necesariamente tenían esas mismas preguntas, esa misma idea de tenemos que llegar a la sociedad sin clases, ¿sí? Hart y Negri no creo necesariamente que digamos que hayan construido imperio, pues así, desde una perspectiva teleológica, y el mismo Deleuze, o sea, uno podría decir hasta que Deleuze y Guattari también eran marxistas, posmarxistas. Entonces no creo que podamos hablar solo como en esos términos de el marxismo era teleológico y ya. Es que existen muchas lecturas de Marx y como en cierta medida yo sí pienso todavía tenemos mucho Marx por conocer porque no necesariamente sí, lo hemos revisado de esa forma. De hecho, en el ciclo plural del seminario, por ahí vi un texto de posmarxismos, creo que Chantal Mouffe lo sugirió Cristian, ¿cierto que sí? Bueno, pues ahí yo digo volveremos algo a la rápido Marx. antes de darle la palabra a Cristian a Ok, dale. propósito de digamos que la profesora Erika me recuerda mucho algo de espectros de Marx, como ese punto que señalas, ahí está en el texto de Derrida, ¿no? Y con la mayoría de autores también, no solo con Marx, con Foucault, con Weber, Durkheim, Bourdieu, con Kuhn incluso. Digamos que yo la pregunta que haría era, ¿podemos pensar el trabajo científico más allá de la noción de paradigma? Porque siento que la noción de paradigma, desde mi perspectiva, igual lo podemos poner a examen, nace muy en el seno de poner como regla normativa la actividad de las ciencias naturales. Y es querer adaptar también la actividad de la filosofía, de las artes y de las ciencias sociales a lo que pasa en las ciencias naturales. O sea,
Es que las ciencias naturales haya mínimos, pues qué chévere ustedes, y haya leyes y que sean matematizables, qué chido, las vamos a aprender, pero a estudiar lo vivo, las humanidades, etcétera, actúa diferente y vamos ahí a tener otros criterios de cientificidad. Entonces yo también lanzo esa pregunta, podemos, o sea, ¿por qué no pensar también más allá, ahí sí como siendo muy cuñado, ¿no? Un pensamiento postparadigmático, ¿no? Ciencias postparadigmáticas en el sentido de que son ciencias aún sin consolidar paradigmas, digamos, sin ser ciencia normal, que es como el criterio que parte de las ciencias naturales, al fin y al cabo, pienso, pongo eso ahí y ya. Le doy la palabra a Cristian que saque se habla. Y Ya no, le es que duele me el han hecho brazo pensar digital. un montón de cosas y me parece que, no sé, me activaron de una forma chévere. Le quería como agradecer a la profe Erika porque efectivamente ella tiene razón, yo concuerdo con eso, fue una reacción que tuve en función más bien a los usos que se hacen de las teorías, porque así como hay usos teleológicos de Marx, siento que también hay usos teleológicos de Nietzsche, hay unos usos teleológicos progresivos de varios autores, incluso en Foucault cuando lo trabajan los historiadores, me parece que hay historiadores que el acontecimiento lo siguen leyendo como un asunto de cúmulo de cosas y entonces sobre esos usos es hacia donde apunto más la crítica, porque no es que estemos en un espacio donde ya no eso ocurra, sino que efectivamente sigue ocurriendo y sigue ocurriendo a partir de esos autores, más allá de las corrientes o de los autores, un poco como para hacer esa aclaración y sería como preguntarnos de qué manera, pues efectivamente, y era problematizando la afirmación de Kevin, todavía se sigue pensando así, es decir, la escuela es un nicho de eso, lo digo que está como profes sociales y uno termina un poco en los procesos de enseñanza-aprendizaje agenciando esas técnicas teleológicas del progreso, ¿no? El segundo punto un poco más en discusión de Kuhn, me parece dos cosas con Kuhn. La primera es que pues el título es todo, es decir, nos están diciendo no podemos pensar la ciencia sin la revolución y no podemos pensar los paradigmas sin la revolución, lo que implica que en esa revolución siempre se quiera negar algo y me parece que Steve nos da en el punto, o sea, como que da un argumento y parece ser que entonces paradigma nos está diciendo que hay unas reglas nuevas que se ponen en juego porque se revolucionan las anteriores. Un poco en esa lógica, yo concuerdo con esa lectura, es decir, creo que Steve tiene esa habilidad para situarnos, es decir, muchachos, están echando muchos globos, situemos como la discusión en estos puntos, me parece muy interesante eso. Y sobre todo por esta frase, eso también pareció esto de que reducir el ruido y restringir la pluralidad, eso es una característica fundamental de lo que nos está diciendo Kunakan, ¿no? Y la tercera cosa que me hicieron también pensar con este tema de la IA, porque le decía a Kevin que pues he leído bastante de la IA desde lo social, pero también escuchando a la gente que hace la IA, y un poco la IA funciona como el promedio argumentativo de lo que encuentras en una conversación. O sea, la IA es un moderador. La IA le preguntas cosas, pero él te responde en función de tantas respuestas hay, el promedio de todas estas respuestas a nivel argumentativo es eso, y eso lo parametriza, es decir, sigue funcionando en esta lógica, aun cuando pues botemos muchos globos imaginativos, ¿no? Y eso también tiene que ver con que los nombres son engañosos, es decir, inteligencia artificial. Pues hacer un estudio social de eso, por lo menos desde la TUR, me parece interesantísimo, porque aquí es a lo que quería ir con Kuhn, y es que esa segunda cosa que veo en sus paradigmas es que pareciera ser que estos paradigmas nunca ponen o nunca superponen o nunca rescatan, por lo menos en los ejemplos yo no lo encontré, el lugar del objeto. Es decir, el lugar de esta dicotomía de sujeto-objeto, cómo los objetos, cómo los aparatos, cómo los instrumentos actúan con uno y cambian las relaciones de juego. Quiero como colocar estos ejemplos muy concretos. El primero es cómo pensemos en todos estos modelos de lo que llamamos edad moderna
o modernidad, como todos estos modelos a nivel estético, a nivel visual, siempre nos ubicaban en un centro, cosas girando sobre ese centro, muy ordenado, ¿no? Y cuando uno traspola esto a lo social, parece que también estos objetos te estuvieran construyendo lo social de esa manera, ¿no? Entonces, sociedades con centro, ordenadas, con unos procesos muy parecidos. A eso es como lo que me refiero con estas relaciones. Y en estos nuevos paradigmas de la IA y todo esto que está ocurriendo y los distintos ejemplos que nos ha dado Steve sobre cuántica versus ciencia moderna o física moderna, también encontramos que los modelos cambian en función de que lo social es como si se retroalimentaran, ¿no? Y es ahí donde, pues, más o menos ubico lo que Kevin habla de la imaginación. Yo sí siento que así como uno imagina con los objetos también le permiten a las sociedades en su factor de actuantes, eh, como imaginarse nuevas relaciones con quienes se supone que son los creadores, ¿no? Porque es que aquí es donde viene como la timada de la modernidad y es esa separación que nos hicieron como en estas dicotomías. Y termino con esto porque recuerdo como que viene en la sesión pasada decía, sí, es que esto de los binarismos es como una discusión vieja de los 90. A eso me refiero, es como si el paradigma de hoy revolucionaría entonces esos binarismos, ¿no? Un poco en esa dinámica, ¿no? Y vuelvo a la pregunta con la que inicié el texto, es como sería muy chimba por lo menos que escribiéramos cuáles son esos presupuestos epistemológicos, que es a lo que yo creo que Kuhn también 60 años antes está preguntando cuáles son esos supuestos desde los cuales uno establece ese lugar de creencias de los paradigmas para tomar decisiones, ¿no? Eso sería como estos tres Es puntos, mi pero tesis doctoral. me estallaron la cabeza ustedes en esas tres cosas, fue genial. Sí, por ahí es un montón, yo creo. A mí me hizo pensar un montón, o sea, todo lo que dice Cristian me hace pensar de nuevo en la pregunta de Steve de, bueno, ¿cómo hacemos para salir del conocimiento paradigmático, ¿no? Como un post-paradigma, un conocimiento post-paradigmático. Yo creo que al menos no jugando a profeta de la ciencia, sino al menos a historiador, que siempre es más seguro según Eric Hobsbawm. Yo creo que las ciencias sociales y el diagnóstico epistemológico que hicimos hoy es un gran ejemplo de un camino en el que vamos a un conocimiento post-paradigmático, porque estamos al menos en un conocimiento multiparadigmático, que ya no supone la idea progresiva, teleológica de que hay una forma de conocer que tiende a normalizarse, un poco jugando una metáfora de la sociedad en el funcionalismo de Durkheim y la revolución de Marx y el cambio, o la misma idea de reproducción de Bourdieu y cambio, que es el reencauche de esas dos teorías, sino que a lo mejor ya estamos de una forma en la que, como en la, o mejor, como mencionaba Erika, en la filosofía siempre fue donde hubo varias formas de conocer, que en algún momento parecía que igual también jugaba el paradigma, ¿no? Como también volviendo a la relación que claramente Foucault exploró muy bien sobre el saber y el poder, ¿no? Hay centros de pensamiento, hay unas cosas que se validan en un momento y entonces ya pasó de moda en la Edad Media hablar de yo qué sé, y luego ya volvió de moda hablar de lo otro, lo que decía Cristian a propósito de yo le dije que esto de los binarismos ya pasó de moda, porque pues sí, las teorías de los 90 para acá, desde Edgar Morán y todo el mundo, el giro ontológico, ya nadie quiere comprometerse con binarismos, Donna Haraway, nadie quiere entrar a eso. Pero yo creo que de todos modos, pues aquí igual a veces aparece la idea de revolución, aparece la idea de que hay cosas que se superan, como el terraplanismo, como la idea de las razas para hablar de lo humano. De todos modos, si hay progreso, yo creo, si hay cosas que se superan definitivamente, o sea, la física newtoniana, como mencionó Steve, superó a la aristotélica para describir el movimiento de los cuerpos grandes, es decir, hay cosas que evidentemente tienen valor de verdad y que tienen como un funcionamiento en forma de progreso, pero hay otras que no, hay formas de conocer que son paralelas, que están plurales, que están ahí y que nos permiten a lo mejor en el contexto de un pluralismo epistemológico ver diferentes escorzos de la realidad, varias partes de conocer, y ya lo que uno tiene que hacer o puede hacer como persona interesada en conocer la realidad es decidir
que toma de cada uno un poco, esa actitud ecléctica también de los 90, la interdisciplinaridad, la transdisciplinaridad, yo creo que veo un poco esa misma intuición. Entonces, yo creería que esta pregunta que planteas, así por un conocimiento postparadigmático, pues yo creo que las ciencias sociales son un gran ejemplo de que vamos en el camino de un camino multiparadigmático, que yo siento que es muy sano, yo siento que es poco ingenuo, yo siento que no sacrifica la diferencia, la discusión, el debate, que creo que es algo que mal viajaba hacia el principio, yo creo que no está muy chévere y no lo sacrifica, se mantiene el debate, pero también tenemos unos mínimos, no estamos como empezando de cero, sino a hombros de gigantes, y no de gigantes en el sentido de los grandes hombres de la ciencia, sino en el sentido de las comunidades científicas, que un montón de gente durante cientos o miles de años se ha hecho preguntas parecidas y nos hace pues, no empezar de cero, sino a partir de pues, el diálogo, que entender que el conocimiento a lo mejor siempre ha sido colectivo. Eric, creo. Sí, sí, yo quiero retomar una cosa que señalaba ahorita Cristian con el asunto de los usos. Me parece que pensar desde ahí tal vez o sea, o nos abre el espacio para algo post-paradigmático o plural, no sé en qué, tal vez que nos ubica todo el tiempo, ¿no? Casi que como si fuera eh, el de las precisiones, ¿no? Sí, 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 dejémoslo ahí, no quiero pensar A eso se reduce en la lo que evidencia sucede de con las personas que hacen eso, porque en la vida real esa gente es policía. Entonces, como el policía en Policía la epistémica. conversación, sí, suena mal. Aguas con la Suena, vigilancia epistémica, porque esa noción sugiere vigilar y castigar en lo que sigue. sí, porque Yo fui además bachiller, en no, pues sí. términos colombianos sería casi tombo epistémico y no suena nada bien. Bueno, No, no, Pero se puede con no, amor, por eso. seguramente, hacer precisiones. No, bueno, me no refiero quiero es parecer al... tombo epistémico, ¿no? Obviamente estoy lejos de eso. no, me refiero así, teniendo en cuenta justamente, y aquí voy a poner nuevamente una categoría marxista, de Marx, no marxista, una categoría de Marx, que ya que el autor ha salido en varios momentos y justamente pensar un poco las ideas, los conceptos, las teorías, las creencias, desde su valor de uso, podría justamente llevarnos allá. O sea, desde lo que nos permite el concepto. Claro, en las mercancías el valor de uso está dado por su materialidad. En el concepto yo creo que está dado es justamente por la posibilidad misma del concepto para comprender un fenómeno, para arriesgarse a articular fenómenos, articular eh, posibilidades de interpretación, ¿no? A generar posibilidades de interpretación de los fenómenos por los cuales nos preguntamos. Entonces, tal vez pensando un poco más bien desde eso, desde el uso, ¿sí? O sí, más bien desde el uso de esas creencias, de esos conjuntos de creencias, podríamos llegar, no sé, eso es una pregunta, obviamente, si podríamos a partir de ahí más bien llegar a ese momento como post-paradigmático o pluralista, ¿sí? Porque es un poco, y eso lo conecto es también con una cuestión que había salido en la sesión anterior, cuando Steve señalaba justamente como eh, no podemos meter lo político en todas partes, no todo es político. Y el asunto es, pues, ¿qué nos brinda pensar, extender los límites de lo político? Si era más como, no es tanto si realmente todo es político o no es político, eso, pues, al final, pues, no tiene tanto sentido, sino más bien lo que tiene sentido es para qué nos sirve, en qué sentido lo podemos usar, ¿sí? Si ese cúmulo de creencias, si ese conjunto de creencias de un momento determinado se puede relacionar con el de otro momento específico de la historia, si podemos juntar diferentes conjuntos de creencias que se han dado en diferentes momentos y eso nos permite comprender algo que nos estemos preguntando o nos permite, y comprenderlo en el sentido de que también nos permite incidir sobre eso, o por lo menos a mí sí me parece como no solo la erudición, así como de la interpretación erudita que deja las cosas quietas y simplemente las comprende, ¿sí? Me parece un poco burguesa y que lo que busca es justamente como señalar y dar cátedras
una cosa, sino más bien si nos permite incidir sobre ello, ¿sí? Si nos permite de alguna manera usarlo, modificarlo, ¿sí? Eso es lo que me parecería, digamos que en ese asunto, como serían los usos, de pronto ahí hay algo que nos puede llevar a pensar un momento postparadigmático del conocimiento en las ciencias sociales, en las ciencias humanas. ¿Sí? Sí, digamos un poco también en esta misma línea que Cristian puso, que extrañaba como como una fuera, ¿no? Como esta interpelación objetual. Sí, es que, bueno, o sea, yo también tuve la misma sensación que tuvo Cristian, precisamente porque, dado que desde mi perspectiva, Kuhn eh, utiliza el concepto de paradigma utilizando como modelo el modo de investigar científico natural de esa época, pues se está pensando en todo momento, incluso en el tercer capítulo, se va a ver un poco mejor cuando tipifica como los diferentes tipos de preguntas que se hacen los científicos. Él en todo momento está pensando es en el modelaje, o sea, el punto de partido de la investigación científico-natural al menos es el modelar hechos. Y el modelar hechos implica castrar la complejidad. Piensen, por ejemplo, cuando Galileo Galilei le interesó estudiar el movimiento, él dijo, no, pues el movimiento es muy complejo, pues entonces solo voy a estudiar la manifestación más simple de movimiento, que es en un plano y una esfera y ya. Y quito un poco de variables. Y más adelante, igual vamos a llegar, va a decir que un paradigma se afianza también porque al científico le interesa estrechar teoría y naturaleza. Utiliza esa expresión. Pero eso al científico natural. Volvamos otra vez a las humanidades, a las artes y demás, cuando nuestro punto de partida son la vida misma, las complejidades mismas. O sea, una interacción social. Claro, yo puedo hacer un modelo matemático para estudiarla y puedo sacar cosas de ahí, pero la va a castrar muchísimo. O sea, el objeto de estudio incluso de entrada de nosotros como científicos sociales, de humanidades, artes y demás, es la complejidad misma. O sea, bien o mal, los científicos naturales pudieron como simplificar sus fenómenos a las situaciones más sencillas, pero por ejemplo, una interacción entre tres personas, donde hay en juego muchas variables, yo como la modelo matemáticamente. Se puede hacer, que se puede hacer, pero ahí sí lo que va Erika un poco, ¿no? ¿Qué intereses voy a perseguir? ¿Qué estoy buscando con ese modelado y demás? Pero el punto también es que, claro, en Kuhn, desde mi perspectiva, hace falta ese contacto porque también Feyerabend registra un poco la racionalidad científica en cuanto el hacer modelos y el modelado y todo lo que implica la racionalidad de hacer modelos. Y yo creo que, por ejemplo, en las ciencias sociales y demás, aunque hay mínimos para entender la sociedad y demás, como que nos desligamos de hacer modelos para pensar lo social, lo vivo, la conciencia, las pasiones, etcétera. Eso por un lado. Y lo otro, bueno, no quiero ser tombo del conocimiento, espero nunca hacerlo. Yo sí, no. Y hablando de lo político, bueno, después es que te tuviste que ir, lástima, profesora Erika, pero si ves la grabación ahí te intento responder más o menos. Pero algo que decir, yo pienso que lo político también se juega en lo teórico, o sea, cuando yo busco nuevas categorías, nuevas maneras de hacer ciencia, nuevas maneras de proponer verdad que vayan más allá de esta ciencia patriarcal, jerarquizada,
tomba epistémicamente, ahí también está haciendo política, claro que sí, o sea, yo estoy de su lado, no quiero parecer que está No, pero es con cariño, es que es una manera de decir que La siempre nos crítica de la devuelve, crítica. siempre nos Sí, sí, devuelves sí. al No, texto. entiendo, Steve, uno nunca dice ese término con cariño, o sea, por eso simplemente lo hice como sinónimo de policía del conocimiento, en términos Sí, más sí. coloquiales, pero entiendo completamente, Steve, cuando dice, no quiero ser eso, porque es que nadie quiere ser eso, o sea, nadie quiere, No, que no, es que no. ese Y término si lo soy, nunca mil se dice con disculpas. cariño, eso nunca Sí, se sí, dice con cariño. Yo no lo dije exacto, sí. tampoco con repulsión o algo así, que es como por lo general se dice, sino lo dije simplemente como sinónimo, como un sinónimo coloquial, como un sinónimo muy Sí, sí. nacionalista. Sí, pero estoy de acuerdo contigo que incluso en el hacer teoría se juega también un campo político. O sea, si yo le digo a alguien es que la manera de conocer no es exclusivamente de cómo conoce los científicos naturales, pues eso es una posición política, porque estoy diciendo que existen otros objetos, otros fenómenos en el mundo, otras manifestaciones que pueden ser comprendidas con igual de valor de verdad, más allá de una matematización, por ejemplo, como se nos ha impuesto, ¿no? Lo que no es matematizable, entonces no existe, o no es verdadero, o etcétera. Bueno, yo quería volver un poquito sobre esta propuesta de Eri de pensar esta noción marxista del valor de uso para, digamos, el mundo de las teorías, ¿no? Como esa dimensión epistemológica del valor, y me hace pensar en esta noción del valor heurístico, ¿no? O sea, lo que suena mucho en los textos de epistemología, ¿no? Como el valor heurístico de un concepto o algo así. Entonces creo que va por ahí un poco, ¿no? Como su valor explicativo, como la potencia que tiene una noción para aclararnos algo. eh, y yo creo que por ahí algo es, ¿no? Como para qué sirve esa noción, ¿no? Como un poco también la metáfora de caja de herramientas de Foucault, de los conceptos, que Bourdieu también la retoma. Yo creo que va un poco por ahí. Y también como que volviendo a Bachelard, de que él propone una vigilancia epistemológica basada no en los presupuestos teóricos, prescriptivos y tal, sino en las prácticas científicas propiamente dichas, o sea, coger la tesis, coger el artículo, coger la investigación propiamente dicha y ver, bueno, qué se hizo, cómo se hizo. Yo creo que esa es también otra forma de ver cuál es ese valor de los conceptos, ¿no? Como para qué se usa esa noción, para qué, sí, cuáles han sido los alcances de la noción de hábitus en la cantidad de textos y campos en los que se ha utilizado. Y yo creo que si uno hiciera eso como con más frecuencia, como con más rigor, sobre todo en ciertas escuelas que entra el entusiasmo de utilizar los mismos conceptos para todo, eh, pues a lo mejor se entendería más el valor heurístico de esas teorías y de pronto la gente abrazaría un poquito más el pluralismo epistemológico. O sea, pienso de nuevo en estos trabajos como entender el campo jurídico desde la perspectiva de Pierre Bourdieu, pero es que ese viejo ya se murió, o sea, y estamos entendiendo el campo jurídico colombiano y han pasado 40 años y lo que hay es un montón de teorías contemporáneas y hasta locales que son seguramente más acertadas, más precisas que las de Bourdieu. Entonces yo creo que sí es sano estar revisando permanentemente este valor de uso de los conceptos, este valor heurístico, cuál es el alcance que tienen, no solamente en abstracto, sino en concreto en las prácticas científicas situadas, siguiendo un poco a Bachelard. Y ahí yo iría un poco otra vez con Feyerabend con esta idea de que todo sirve, pero que no sirve para todo ni en todo contexto, ¿no? Como que estas nociones igual dan pistas de cosas, seguramente ayudarán para cosas, pero yo creo que esta vigilancia epistemológica nos permitiría ver pues cuál es el alcance específico de cada noción, de cada teoría para cada campo, y ya uno con esa conciencia pues no va a estar ciego analizando el campo jurídico contemporáneo colombiano desde la perspectiva de Pierre Bourdieu, sino seguramente veo que Bourdieu me ayuda a unas cosas, pero que otras teorías seguramente me dejan ver el resto que Bourdieu no me alcanza a mostrar. Entonces, sí, yo diría un poco como a eso. Y pienso, por ejemplo, en Hugo Semmelmann, no sé si ustedes recuerdan ese texto clásico cortico del pensar teórico al pensar epistémico. Ese era chévere volverlo a ver
porque va un poco a eso, desde una perspectiva de colonial latinoamericanista, porque es lo que dice al final, esto lo que hace lo de las escuelas es reproducir la colonialidad del conocimiento, como pues allá piensan y acá reproducimos, y como un poco esta idea de la filosofía de los grandes autores y sus comentaristas, ¿no? Un poco la idea de la obra y los que comentan la obra. No sé, o sea, al final uno va a ver las grandes obras y esa gente lo que estaba era sintetizando de una forma muy creativa un montón de pensamientos que habían detrás de ellos también. Y al final vuelve la idea que el conocimiento es muy colectivo, pero pues ellos no quieren citar a nadie porque se supone que es algo original, la misma idea del genio. Y bueno, yo creo que por ahí de pronto no es tanto y a lo mejor ver el peso específico que tiene cada concepto, arriesgarnos, como hizo Hugo Semmelman, a ver, jugar con categorías locales, a nosotros proponer nuestro propio concepto si sentimos que los disponibles no son tan precisos, hacer teoría situada, hacerla colectivamente. Yo creo que no solo es más sano, también está de moda aquí en el sur global y a lo mejor es como una alternativa que inclusive la gente en el norte global se está dando cuenta de que esta forma de conocer está también chévere, que es posible y que no es la de ellos la única forma de conocer. Eri, A propósito de eso, que estaba señalando usted sobre, pues digamos que la cuestión de América Latina y cómo se va configurando también desde ahí el, el conocimiento, también como una crítica a las formas de conocer o los modos de conocer que nos apropiamos, que se instituyen en que se instituyen en las universidades, en los colegios, en el ámbito escolar. Me parece interesante el trabajo de Tausig, un texto que yo le pasé a usted hace como 2 días, porque él lo que hace es pensar, no, ni siquiera pensar desde, sino aproximarse más bien a las comunidades del Cauca, a unas comunidades de una región en Perú y Ecuador, y comenzar a mirar cómo ellos interactúan con el capitalismo, son en crítica al capitalismo. Y obviamente termina, digamos que acercándolos a Marx, pero desde una perspectiva también crítica, o sea, no es como decir, es que ellos son marxistas porque dicen esto, sino más bien comienzan a pensar, por ejemplo, desde sus creencias, ¿sí? Un poco como desde las creencias en relación con la maldición de que la plata no puede producir plata, ¿sí? Digamos que para ellos, y hablo específicamente de lo que señala Tausig sobre las comunidades afro en el Cauca, que dicen, es que la plata no debe producir plata. ¿Sí? El trabajo puede producir recursos para mantenerse, pero eso de que la plata produzca plata, o sea, la plata produzca intereses y ese tipo de cosas, eso es una maldición. Para ellos todo lo que es la usura y todo este tipo de cosas, pues la convierten como en una maldición y crean una serie de ideas a partir de ahí. Y él lo que hace es que dice, bueno, esto es otra forma de la fantasmagoría que vemos, que de la que ya nos había hablado Marx en diferentes textos, ¿sí? Otra forma de la metafísica del capitalismo, de la cual ya nos había advertido Marx, pero miremosla ahora también desde lo que hacen estas comunidades, ¿sí? Entonces, como otra forma de acercarse, por ejemplo, a los sistemas económicos, pero desde la perspectiva sí, básicamente de esas comunidades y desde sus creencias. Obviamente, como yo les decía, él no está diciendo es que ellos son marxistas, sino más bien es el autor, el que acercándose a ellos dice, bueno, yo puedo establecer una serie de paralelos entre sus historias y su forma de ver con lo que ha dicho Marx sobre el capital, sobre el capitalismo, más bien no sobre capital, sino sobre capitalismo. ese ejemplo que pueden ser y me gusta mucho y leer el texto porque me hace pensar de nuevo en el punto de Viveros de Castro de que pues cuando hacemos antropología no hacemos solamente el estudio de una cultura, sino en lo que crees que hacemos como ontología, o sea, nos acercamos a otro mundo con sus propias relaciones, sus propias formas de existir y que ese mundo, cuando lo registramos, siempre tiene sus propias epistemologías. Y yo creo que un poco va de lo que cuentas, ¿no? Como una idea muy distinta de las relaciones de producción, de valor, de estas cosas y del conocimiento que hay en torno a eso, las prácticas que hay en torno a eso
Entonces yo creo que sí, como que esto apunta también a cierto igual pluralismo ontológico, epistemológico, que está de moda. Y yo creo que, pues a mí me gusta mucho porque nos saca un poco del uno, de la ley, de la verdad, que es lo que vienen los europeos desde que sabemos. Y yo creo que eso ha traído sus correlatos políticos, culturales, que han sido el exterminio, la colonización, el esclavismo, etcétera. Entonces, yo creo que estas tendencias como plurales a nivel también del conocimiento son muy sanas, la verdad. Pues no sé si tengo algún comentario más, ya van a ser las 5, podemos ir cerrando si alguien tiene algún comentario final. Bueno, Por mi parte, no. entonces nos veríamos dentro de 8 días para el ciclo plural de Donna Haraway, ¿cierto? Con el manifiesto Cyborg. Iremos al futuro otra vez, ya con drones. Y dentro de 15 días seguiríamos con Kun. Sí. De acuerdo. Bueno, pues que estén bien. Gracias, chao. Chao. Chao, cuídense. Ay.